Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a las personas que están en la sala y muchas gracias a las personas que nos siguen vía Zoom. Nos reunimos en sesión pública para oír la conferencia de la doctora doña Isabel Casasus Puello, que es doctora en veterinaria, y nos va a hablar de la investigación a la práctica, cómo avanzar hacia una ganadería europea más competitiva y sostenible. Tengo que decir que la doctora Isabel Casasus es doctora en veterinaria por la Universidad de Zaragoza en 1998, es investigadora del Departamento de Ciencia Animal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, CITA. Sus líneas de investigación se centran en los sistemas de producción de rumiantes, especialmente en condiciones extensivas, con un enfoque que integra las relaciones entre genotipo, fenotipo, nutrición, manejo y aprovechamiento de pastos y fisiología animal, crecimiento, reproducción, bienestar, en un contexto de sostenibilidad socioeconómica y ambiental. Es investigadora responsable de la finca experimental La Garcipollera, del CITA. Tiene por principal objeto el estudio de producciones ganaderas en condiciones de montaña. Esta actividad se ha llevado a cabo en el marco del 114 proyectos de investigación y redes temáticas, combinando la investigación aplicada y la transferencia de tecnología. Ha supervisado 5 tesis doctorales y 6 tesis de máster, así como estudiantes de grado. Su investigación ha dado lugar a la publicación de más de 80 artículos en revistas científicas incluidas en el JRCR y más de 150 artículos técnicos y 275 comunicaciones. Reuniones científicas nacionales e internacionales. Ha participado en un gran número de cursos de extensión o conferencias técnicas principalmente relacionados con los sistemas de producción ganadera en zonas de montaña, la gestión de pastos, la agricultura ecológica. Ha sido presidenta de la Federación Europea de Ciencias Animales, EAP, del año 2020 a 2024, y actualmente es vicepresidenta de Animal Task Force 2024-2026, un grupo de trabajo europeo que aúna representantes de la academia y del sector que promueve la investigación basada en el conocimiento para mejorar la sostenibilidad y competitividad de la ganadería. Es coordinadora del grupo de investigación IMPAS, Investigación en Ganadería Sostenible y Saludable, del Gobierno de Aragón, y desde 2016 es coordinadora científica del sector de vacas nodrizas para el documento del Ministerio de Agricultura español sobre emisiones de nitrógeno y fósforo del ganado vacuno. La doctora doña Isabel Casasus Puello tiene la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor presidente, señores y señoras académicos presentes en la sala y también a los que nos siguen hoy online. Quería, en primer lugar, agradecer a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por la invitación a participar en esta actividad. La verdad es que es un honor y para mí un placer estar hoy aquí. Como indicaba el señor presidente, bien, el tema que vamos a tratar hoy sería, como ven en la pantalla, plantear un poco cómo podemos avanzar en la sostenibilidad y la competitividad de la ganadería en Europa, tocando diferentes aspectos relacionados con las prioridades de la investigación y también algunas cuestiones prácticas. En este contexto, este sería un poquito el programa que querría llevar en la presentación de hoy. En primer lugar, presentaré algunos datos sobre el sector ganadero en Europa, de dónde viene y hacia dónde va, cuáles son los retos a los que se enfrenta, qué perspectivas, cómo podemos ayudar desde la ciencia con algunas
cuestiones que yo considero prioritarias en materia de I+D para ayudar a avanzar en esta sostenibilidad y competitividad. Y finalmente presentaré algún ejemplo práctico de trabajos que hemos hecho en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, donde yo trabajo en el Departamento de Ciencia Animal, para la potenciación de la sostenibilidad en sistemas de producción de vacuno de carne. Bien, pues para empezar, simplemente algunas cifras sobre el sector ganadero en Europa. Perdón. Desde luego, destacar el papel fundamental que juega la ganadería en la agricultura europea. Supone aproximadamente un 40% de la producción agrícola total en la Unión Europea y más o menos nos movemos en unos números parecidos también en España, con algunas diferencias entre regiones, más peso, mayor importancia de la ganadería en algunas regiones a escala nacional y también europea que en otras. Y ocupa una parte muy importante de la población activa. Es solamente un 2%, pero estamos hablando de 4 millones de trabajadores directamente ocupados en la ganadería y hasta 30 millones de trabajos en el sector agroalimentario en su conjunto. En cuanto a los censos, pues bueno, en la figura de la izquierda pueden observar que los censos se han reducido sensiblemente en prácticamente todas las especies ganaderas en los últimos 20 años. Esta figura, bueno, toma como referencia el año 2003, sería el valor, un valor del 100%, y a partir de allí, pues en los últimos 20 años, del 2003 al 2023, hemos visto un descenso más acusado también en los últimos años, prácticamente en todas las especies, sobre todo en el ovino y en el caprino, que ha sido casi de un 20%, pero también importante en el ganado vacuno, próximo al 10%, o incluso en el porcino. Ha habido una reducción importante en el número de explotaciones, pero las explotaciones restantes han aumentado en su tamaño. Con esto lo que se ha conseguido es aumentar incluso el volumen y el valor de la producción ganadera. Es decir, estamos produciendo más con menos. Tenemos una producción ganadera verdaderamente eficiente y que ha ganado en eficiencia en estos últimos 20 años. Además, en el gráfico de la derecha, bueno, pues pueden ver un poco la importancia que tiene la ganadería, los principales países productores. En realidad, la gráfica lo que representa son los censos, por tanto, España estaría a la cabeza porque tiene un censo muy alto en porcino y en ovino. Cuando hablamos del valor de la producción, bueno, pues España ocuparía el cuarto puesto en importancia del valor, por detrás de Francia, Alemania e Irlanda. Que sigue siendo una muy buena posición, lo cual da cuenta del valor que tiene la producción ganadera también en nuestro país. Estas cifras generales esconden una gran diversidad en los sistemas agroganaderos que podemos encontrar en Europa. Como ven en la figura del mapa a escala, bueno, pues provincial, en Aragón el nivel de desagregación sería provincial. Perdón, en Aragón, en España, pues hay unos sistemas ganaderos muy diferentes en las distintas regiones europeas. Son diferentes porque vemos que, mientras que en algunas zonas pueden predominar las explotaciones especializadas en la ganadería, con una o con varias especies, pues en otras casi la mitad de las explotaciones europeas son mixtas de agricultura y ganadería. En general, esta diferenciación se debe a que los sistemas ganaderos están, los distintos tipos, las orientaciones, están muy ligadas a la disponibilidad de superficie agrícola y especialmente de pastos permanentes. Y esto lo que va a condicionar es el tipo de especies ganaderas que se crían, la orientación productiva, los productos y también la densidad animal en relación a la superficie agraria. Por supuesto, esto dará lugar a sistemas ganaderos que tienen distintos impactos sobre el medio y que generan distintos servicios. Es decir, en general vamos a hablar de unos retos que pueden ser comunes a los distintos tipos de producción. Desde luego va a haber que buscar soluciones adaptadas a los contextos locales. Bueno, ¿y cuáles serían esos retos? Los retos a los que podemos decir que se enfrenta el sector ganadero europeo y también mundial, yo los resumiría en estos dos que se presentan en la diapositiva. En primer lugar, la necesidad de satisfacer una demanda creciente de alimentos de origen animal de alta calidad, nutritivos y seguros para una población mundial en crecimiento. Y por otro, el hecho de que los sistemas en los que se producen estos alimentos deben ser eficientes en el uso de los recursos, respetuosos
respetuosos con el bienestar animal y el medio ambiente, y también, y de manera muy importante, garantizar la eficiencia económica y la calidad de vida de los ganaderos. Además, bueno, pues hemos visto en los últimos tiempos que ha habido diferentes circunstancias de alcance global que también han afectado y que suponen un reto para la producción ganadera, como han podido ser pues, las pandemias, la creciente inflación, las tensiones geopolíticas a nivel mundial o la existencia de acuerdos comerciales, acuerdos de reciprocidad, etcétera, que vemos que han venido también a suponer un reto para la ganadería, que puede ser algo coyuntural y algunos pues quizá han venido para quedarse y tener consecuencias algo más estructurales. Bueno, pues cuando nos referimos a estos retos, el primero de ellos, que sería satisfacer la demanda de alimentos de origen animal, esto se debe pues, a que esta demanda es creciente a nivel mundial, porque está aumentando la población y porque además, con ciertas disparidades regionales, una población en crecimiento significa que va a haber más demanda de alimentos de calidad. Estas diferencias regionales van a venir motivadas pues, por la diferente tasa de crecimiento de las distintas poblaciones, su estructura, la estructura del crecimiento demográfico, también por sus ingresos y su capacidad adquisitiva, por la identidad cultural y las preferencias de los consumidores. Como puede verse en las figuras que están al pie de la diapositiva, a escala global se espera que en los próximos años, en un horizonte temporal hasta 2030-2050, se aumente mucho la demanda de alimentos de origen animal, de carne a la izquierda, de leche a la derecha, pero sobre todo en los países llamados en vías de desarrollo, con menor incremento, como se puede ver en la zona del gráfico referente a la Unión Europea, porque estamos hablando ya de zonas donde la producción y la productividad es relativamente alta y también porque, bueno, por el tipo de estructura de nuestra población y los cambios en las pautas de consumo, pues es previsible que el crecimiento en la demanda no sea tan alto en la Unión Europea. Cuando hablamos de la demanda, no solamente hablamos de cantidad, hablamos también de calidad. Lo que se necesitan son alimentos que deben ser nutritivos, saludables y seguros. Hoy día, los alimentos de origen animal suponen prácticamente la tercera parte del consumo mundial de proteína por los humanos y casi un quinto de la energía. Por tanto, contribuyen de manera significativa a la seguridad alimentaria. Sin embargo, habrán oído pues, bueno, que a veces está cuestionada su inclusión en las dietas, porque, como habrán podido leer en las directrices que lanza la plataforma Eat Lancet, de las que se acaba de presentar la segunda edición muy recientemente, pues a veces se ha establecido una relación equívoca entre el consumo de alimentos de origen animal y las enfermedades crónicas en humano. Esta relación está muy cuestionada porque no se ha logrado encontrar una relación causal. No se descarta que pueda tener relación en algunas poblaciones, pero en mucha mayor medida está asociada al consumo de alimentos procesados, a la dieta combinada con el estilo de vida. Sin embargo, lo que sí que se ha demostrado es que los alimentos de origen animal son una fuente de proteína y de otros nutrientes de alta calidad que son esenciales para prevenir la malnutrición en buena parte de la población. No solo en algunos países en los que estamos acostumbrados a oír que hay malnutrición, sino también, por ejemplo, en nuestras propias sociedades, pues hay niños, hay personas de edad avanzada o incluso jóvenes que tienen necesidades que hoy día no están bien cubiertas con la dieta que se consume habitualmente y que podrían cubrirse mucho mejor con una mayor inclusión de alimentos de origen animal, lógicamente en la forma adecuada. Cuando hablamos de la seguridad, bueno, pues la seguridad higiénica de los alimentos de origen animal está ampliamente garantizada por los múltiples controles a los que se somete en la Unión Europea, pero también a veces se ha relacionado el proceso de producción con problemas de salud para los humanos, especialmente en referencia al uso de antimicrobianos y la generación de resistencias, que a veces se han asociado al uso excesivo de manera profiláctica, subterapéutica o metafiláctica en ganadería. Sin embargo, lo que se ha podido comprobar es que con un enfoque One Health
con una buena aplicación de planes de mejora genética, de alimentación, de manejo, se puede reducir sensiblemente la utilización de antimicrobianos y, por tanto, la aparición de resistencias y a la vez mantener la productividad, un buen nivel de productividad en los animales. El segundo gran reto al que se enfrenta la ganadería a nivel mundial estaría relacionado con su sostenibilidad. Sabemos que la ganadería contribuye en buena medida a muchos de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas, sobre todo en relación pues, a la seguridad alimentaria y la nutrición, al desarrollo económico y la provisión de medios de vida para la población, a la salud animal y la salud humana y también al medio ambiente, al clima y al mantenimiento de los recursos naturales. Lógicamente, pues, en algunas regiones la contribución a unos objetivos va a ser mayor que en otras. Por ejemplo, pues hay algunas zonas y algunos sistemas en los que la ganadería supone también una fuerza de trabajo que puede utilizarse pues, para otras labores agrícolas o para otros usos, un reservorio económico o un símbolo de estatus social, contribuyendo pues, también a otros objetivos de desarrollo. Sin embargo, a veces en relación a la sostenibilidad, la ganadería es también sujeto de preocupación, especialmente en su relación con cuestiones medioambientales y sobre todo relacionadas con el cambio climático. Como sabrán, bueno, pues en la conferencia sobre cambio climático del año 2021 se estableció un programa para limitar el calentamiento global por debajo de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales hasta finales de este siglo, para el cual se consideraba necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de metano y de CO2, aunque el metano tiene una vida media mucho menor que el CO2 y sería cuestionable algunos de los valores que se establecieron originalmente como objetivos. En cualquier caso, es cierto que la ganadería es responsable de una parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico a escala mundial en torno al 11%, a escala europea, según los últimos datos de la Agencia Europea de Energía, estaríamos un poquito por debajo, puesto que el 10% de la emisión de gases de efecto invernadero asociado a la agricultura, no todo depende de la ganadería, aunque sí una cierta parte, por supuesto, la asociada a la fermentación entérica y también la asociada a la gestión de los estiércoles y las deyecciones, y una parte de la asociada a la utilización de los suelos agrícolas cuando estos se destinan a la producción de alimentos para la ganadería. Por tanto, esto sin duda pues, llama a la necesidad de desarrollar estrategias de mitigación del efecto de la ganadería sobre el medio ambiente y el cambio climático. También hay que decir que esta relación entre la ganadería y el cambio climático es bidireccional. No solo cómo se producen los productos ganaderos pueden afectar al medio y al clima, sino que el clima también va a afectar a la ganadería y va a afectar a distintas escalas y por diversos motivos. Todas las proyecciones apuntan a que, bueno, de aquí a final de siglo vamos a sufrir aumentos en la temperatura, cambios en los patrones de precipitación y aumento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Y todo esto puede tener, sin duda, unos efectos tanto directos como indirectos sobre los animales. Tendrán efectos directos sobre la salud y el bienestar, pues porque en caso de estrés térmico pues va a afectarse la producción, la reproducción, la salud, la incidencia de distintas enfermedades, la propagación mediante vectores cuya distribución cambie como efecto del cambio climático, y también va a tener efectos indirectos por las consecuencias que pudiera tener sobre la disponibilidad y la calidad de los alimentos y del agua que van a utilizar estos animales. Además, este cambio climático puede tener un efecto sobre toda la cadena alimentaria, porque toda la cadena de suministro, porque va a afectar también a la distribución de las poblaciones, va a tener un impacto sobre la distribución de las poblaciones y sus hábitos de consumo. Por tanto, el impacto del cambio climático sobre el ganado puede ser importante y eso hace necesario que haya que desarrollar también estrategias de mitigación.
Estas adaptaciones que han de producirse en la ganadería se van a ejercer también a distintas escalas. Tendremos adaptaciones a nivel del animal y a nivel del sistema. Este sería un ejemplo de las adaptaciones que pueden observarse a nivel del animal en respuesta al estrés térmico. ¿Qué ocurre? Pues cuando el incremento de las temperaturas es elevado y está por encima del intervalo de confort térmico de los animales, se van a producir una serie de mecanismos encaminados a reducir, por un lado, la producción interna de calor en los animales y aumentar la disipación del calor del organismo. En otros estudios que hemos realizado en el seno de nuestro equipo, pues hemos visto también otro tipo de respuestas que pueden ponerse en marcha en ocurrencia pues, de escasez de agua o escasez de alimentos, etcétera. Pero bueno, esto sería un ejemplo de lo que puede ocurrir a nivel del animal cuando están sometidos a un estrés térmico, como decía, fuera de su intervalo de confort. Vamos a ver que se pueden producir una serie de respuestas más inmediatas y otras más a largo plazo. Por ejemplo, a largo plazo pues podríamos tener respuestas morfológicas, cambios en el color del pelaje, en la longitud del pelo, en la estructura corporal, la longitud de las extremidades y otras que serán pues bueno, respuestas más inmediatas, ¿no? Como por ejemplo una adaptación del comportamiento, la pauta de distribución de las actividades a lo largo del día o en determinadas momentos del día en los que se den unas condiciones meteorológicas dadas. Una respuesta fisiológica con cambios en la frecuencia de respiración, de sudoración, etcétera. Una respuesta neuroendocrina con la activación de distintos ejes, por ejemplo, el hipotálamo, hipófisis suprarrenal relacionado con el estrés o el sistema que se relaciona con la deshidratación. Tendremos una respuesta bioquímica en la sangre con hemoconcentración o el aumento del estado antioxidante, una respuesta metabólica y una respuesta incluso a nivel molecular. Todos estos mecanismos pueden y de hecho suelen darse de manera simultánea. Y el conocimiento científico sobre las causas, los efectos y el alcance de estos mecanismos, podremos utilizarlo para identificar a los animales que son más resistentes ante un estrés térmico y seleccionarlos o para determinar cuáles son las pautas de manejo más adecuadas para que aquellos menos resistentes pues sufran menos. También podremos ver que ante el cambio climático necesitaremos desarrollar adaptaciones a nivel del sistema de producción. Y bueno, esto sería unas pinceladas sobre un trabajo que hicimos recientemente encuestando a ganaderos de ovino de distintas zonas productivas de la cuenca mediterránea sobre cuáles serían las estrategias de manejo que adoptarían ante un escenario diferente de condiciones meteorológicas, de condiciones climáticas a las que tenemos en la actualidad. O sea, ante un incremento de las temperaturas o un cambio en la pauta de pluviometría. En general, lo que nos contestaron los ganaderos ante respuestas sobre cómo cambiaría el manejo del rebaño, de la alimentación, de las instalaciones, etcétera, la primera opción, que es un poquito más, puede ser menos sostenible a largo plazo, sería limitar el riesgo que pudiera tener para el ganado estos efectos del cambio climático, reduciendo la dependencia que tienen de las condiciones ambientales. En general, los ganaderos tendían a pensar que una mayor inversión en infraestructuras o una intensificación de la alimentación podía ser la estrategia que mejor podían adoptar a corto plazo. Sin embargo, el practicar una respuesta más integral en la que se hiciese un cambio en la gestión del rebaño, en la gestión de los calendarios de reproducción, momentos del destete, sistema de alimentación, de pastoreo, etcétera, más adaptado a la disponibilidad de recursos, no era una opción tan elegida. Y en general los ganaderos argumentaban que era un reto porque no disponían de información sobre las repercusiones que podían tener estos cambios, que requería mucho trabajo y que carecían de información técnica. Entonces, bueno, esto nos sirve también para entender que es necesario desarrollar conocimiento científico para ver cuáles van a ser realmente las repercusiones y luego transferir esos resultados, dar apoyo técnico a los ganaderos para que puedan tener todos los argumentos para tomar las decisiones más adecuadas.
Bueno, estos serían un poco los retos a los que podemos pensar que se enfrenta la ganadería. Em, eh, la respuesta que van a dar pues, va a depender un poco de las políticas, de la situación en la que nos encontramos. En la Unión Europea, las hojas de ruta políticas vienen marcadas pues, por el Pacto Verde Europeo y la estrategia de la granja a la mesa, que bueno, se publicó en el año 2020 y que estaba centrada como ven en la imagen, pues en desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, que tuvieran un impacto medioambiental neutro, que mitigasen el cambio climático y garantizasen la seguridad alimentaria. Am, en los últimos tiempos, además, bueno, pues como hablábamos antes de las últimas em, cambios en situación geopolítica mundial, la Unión Europea tiende a reforzar la competitividad de todos sus sistemas productivos, no solamente de la agricultura y la ganadería, pero en la que a nosotros nos afecta, pues la nueva estrategia es la visión para la agricultura y la ganadería que se publicó en febrero de este mismo año. En general, esto se publicaba, como digo, en respuesta a la necesidad de mejorar la competitividad de nuestros sistemas agroganaderos, reconociendo que la agricultura y los alimentos son claves, son estratégicos en la soberanía y en la autonomía de la Unión Europea, eh, reconociendo también la necesidad de reforzar la competitividad y también lo atractivo que puede llegar a ser este sector para la gente joven. Hacer atractivo el sector consiste en hacerlo viable, económicamente viable, para que sea una carrera atractiva para los jóvenes. Y hoy día esto es algo fundamental para la Unión Europea porque apenas un 12% de los agricultores y ganaderos tienen menos de 40 años. Y de hecho, bueno, pues la estrategia para el relevo generacional ha sido una de las primeras medidas que se publicó, bueno, pues la semana pasada. Entonces, bueno, en este nuevo marco, en esta visión de la agricultura y la ganadería, se trabaja en mejorar la atractividad, la competitividad, que sea a prueba de futuro, es decir, que sea una innovación sostenible y que garantice la resiliencia de nuestros sistemas alimentarios a largo plazo y además que esté conectada con la sociedad, que la sociedad sea capaz de reconocer los valores que generan los agricultores y ganaderos y los valores de los productos y que además sea capaz de darles unas condiciones de vida adecuadas y especialmente unas condiciones de vida en el medio rural adecuadas que redunden en mejorar la atracción que puede generar el sector. Bueno, en este marco de la visión para la agricultura y la ganadería, además se ha lanzado el grupo de trabajo para mejorar específicamente la ganadería y realmente esto es un trabajo muy incipiente, es un trabajo consultivo con representantes de toda la cadena productiva, autoridades de los Estados miembros, la academia y la sociedad civil para tratar de ver cómo se puede construir una cadena de suministro que sea justa y rentable en ganadería y para tratar de adaptar la política agraria comunitaria que se está desarrollando ahora para a partir de 2027 y de la cual hasta ahora pues, no tenemos mucha más información que algunos datos poco halagüeños sobre los presupuestos destinados en el marco del plan financiero de la Unión Europea a partir del 2027. Por tanto, bueno, pues es una situación un poco incierta cómo se van a poder abordar todos estos retos, pero bueno, yo quería plantear aquí un poco las prioridades que nosotros podemos abordar y aportar desde la ciencia para tratar de hacer una ganadería más competitiva y más sostenible. Sostenible en el plano ambiental, que sea económicamente viable y que sea socialmente responsable. Entonces, bueno, las 5 prioridades que voy a desgranar un poco hoy están centradas en el ámbito de la producción primaria, aunque evidentemente se pueden extender a otras fases de la cadena de suministro en el sector agroalimentario.
Bueno, pues la primera prioridad, que sería la mejora en la eficiencia del uso de los recursos. Evidentemente, cuando hablamos de la eficiencia de uso, se trata de disminuir los periodos improductivos de los animales y mejorar los rendimientos en los periodos en los que producen. Para ello, pues hay que trabajar en la mejora de la eficiencia reproductiva con un conocimiento sólido, tanto sobre la fisiología de los animales como sobre las distintas tecnologías que se pueden aplicar para mejorar los índices reproductivos, en el rendimiento también de los animales en las distintas fases y también en la calidad de los productos. Calidad, como decíamos antes, sanitaria, nutritiva y sensorial, y además en la calidad de todo el proceso productivo, porque es fundamental que el proceso productivo sea aceptado socialmente y que los consumidores tengan confianza en los procesos. Además, estamos hablando de alimentos, pero querría destacar que la ganadería produce muchas cosas más allá de alimentos. Hablaremos después de los servicios ecosistémicos, pero también hay muchas otras cuestiones que se consideraban subproductos y hoy día podemos decir coproductos, ¿no? Tenemos piel, lana, pues con las vísceras se producen alimentos para mascotas. Entonces, no son solo los alimentos que nosotros consumimos, sino otros muchos productos que obtenemos de la ganadería. Para optimizar la productividad, además, tenemos que considerar que los ciclos, o sea, no debemos considerar un único ciclo, sino toda la vida útil del individuo, trabajando tanto en la precocidad, que empiecen a producir lo antes posible, como en la longevidad funcional, que los animales estén productivos durante el mayor tiempo posible, siempre que se estén cumpliendo con los criterios de bienestar que veremos más adelante. Además, debemos tener en cuenta que a veces puede haber ciertos compromisos entre parámetros como la eficiencia, que es la relación entre la cantidad de producto producido y los inputs que se han utilizado para producirlo, y la resiliencia, que es el hecho de que el animal se mantenga productivo en un entorno que puede ser variable, ¿no? Hablábamos antes de los riesgos que conlleva el cambio climático. Bueno, pues podemos tener animales muy eficientes, pero tenemos que garantizar que esa eficiencia se va a mantener en distintos entornos, ante distintas situaciones climáticas, subnutrición, etcétera. Entonces, hay que buscar un balance entre ambas características. Además de mejorar la eficiencia de los recursos, podemos trabajar directamente en mejorar la eficiencia alimentaria, es decir, la eficiencia con la que los animales utilizan los alimentos que consumen. Por una parte, se puede trabajar en la mejora genética, son caracteres que tienen una cierta heredabilidad, por tanto, se puede trabajar en ello, y las prioridades de investigación en este sentido sería identificar cuáles son los caracteres más relacionados con la eficiencia y además fenotiparlos, cómo medirlos además de una manera que podamos aplicarlos de manera temprana en programas reconocerlos de manera temprana y aplicarlos en programas de mejora genética. Además, podremos mejorarla también a través del manejo nutricional, evaluado en distintas condiciones, tanto en sistemas de producción intensivos como más extensivos, a través del óptimo ajuste entre la composición de la dieta suministrada y las necesidades de los animales, bien sea un ajuste por lote o dentro del rebaño, o bien sea por dietas individualizadas mediante estrategias de ganadería de precisión. Finalmente, es también importante valorar la eficiencia de uso de alimentos alternativos, considerando pues, nuevos ingredientes, productos, former food products serían productos de alimentación humana que no han sido utilizados para humanos, forrajes alternativos que reducen el consumo de proteína que sería disponible para humanos. Y finalmente, cuando hablamos de eficiencia, también es importante destacar que no es solo la eficiencia de uso de los alimentos, sino de otros muchos factores de producción, como sería, pues, por ejemplo, la mano de obra o la eficiencia del uso de la tierra en las explotaciones. Una segunda prioridad sería la mejora de la salud y el bienestar animal, siempre, bueno, pues porque la producción debe de ser ética, sostenible y además porque la salud y el bienestar animal redundan en una mejora en los rendimientos, siempre con algunas sinergias y algunos compromisos entre ciertos aspectos. Para la mejora de la salud animal se debe trabajar en cuestiones genéticas, considerando tanto el genoma del propio animal
animal, como su epigenoma, es decir, la respuesta ante situaciones cambiantes, y el genoma de la microbiota asociada. Y también es fundamental reconocer qué caracteres pueden estar asociados a esta mejora en la salud, ¿no? Caracteres de comportamiento, de capacidad maternal, supervivencia de los lechones, caracteres funcionales o relacionados con la inmunidad, etcétera. Es importante también desarrollar líneas de trabajo en relación al control de las enfermedades, pues mediante alternativas de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, etcétera. Considerar las interacciones que tiene nuestra ganadería con la fauna silvestre y desarrollar las medidas adecuadas de bioseguridad. Y en relación al concepto de One Health, muy importante también el desarrollo de estudios relacionados con el control de las enfermedades zoonóticas que pueden transmitirse a humanos. Zoonóticas, perdón, sí. Bien, y con relación a la mejora del bienestar animal, también porque es una demanda que bueno, viene demandada por muchas iniciativas sociales y porque es ético que el bienestar animal se garantice en los distintos ámbitos, en aspectos relacionados pues, con la nutrición, el entorno, la salud, el estado emocional y en un marco One Welfare, es decir, el bienestar animal redunda en el bienestar del medio ambiente y del planeta. Debe investigarse en las distintas fases que pueden tener repercusiones a lo largo de la vida productiva, desde el momento prenatal, inútero o inovo, hasta el sacrificio y a través de diversas herramientas. Hoy día esto viene facilitado por la existencia de sensores inteligentes que permiten la monitorización de las distintas percepciones que los animales tienen sobre su entorno y un buen conocimiento de sus respuestas y permiten tomar decisiones basadas en datos objetivos registrados con estos sistemas. Una tercera prioridad sería la reducción de las emisiones. Hablábamos antes de las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la ganadería o también elementos que pueden contribuir a la eutrofización de los ecosistemas, como el nitrógeno o el fósforo. Se puede trabajar en mejora genética. Son caracteres que tienen una heredabilidad relativamente baja, pero es una herramienta que es rentable y que además es acumulativa, que se transmite y se acumula en diversas generaciones. Sin embargo, parece que las estrategias relacionadas con el manejo alimenticio son las que resultan más efectivas, desde luego a corto plazo. La utilización y el desarrollo de dietas más digestibles que tengan menos pérdidas en los procesos de digestión o el uso de alimentos como las algas o aditivos que inhiban la metanogénesis, la pérdida de hidrógeno y su eliminación como metano. Son aditivos que pueden ser sintéticos o que sean naturales, que tengan presencia natural en las plantas. Si nos vamos a los aditivos presentes de manera natural en las plantas, tendríamos destacables entre ellos los taninos, que son muy abundantes en las leguminosas forrajeras y que además de reducir la metanogénesis, también mejoran la digestibilidad de la proteína, con lo cual redundan también en que haya menores pérdidas de nitrógeno. Finalmente, se debe trabajar también en el tratamiento del estiércol, de las deyecciones procedentes de los animales, porque la producción, el impacto de la ganadería en el medio no termina en el animal, sino en la gestión de los residuos mediante distintas estrategias de almacenamiento, de tratamiento de los purines y de aplicación en el campo. Y en este sentido, las líneas en las que debe trabajarse pues es identificar diferentes tecnologías para un mejor aprovechamiento de estos residuos y además valorar su escalabilidad, es decir, pueden trasladarse más allá de la explotación, son escalables a nivel de territorio y son eficientes económicamente. Bien, una cuarta prioridad sería la reducción de la competencia de los alimentos que utilizamos para criar a nuestros animales con la alimentación humana y promover los sistemas de bioeconomía circular. Si nos atenemos a los datos a nivel global, como pueden ver en la imagen, solamente un 14% de los recursos que utiliza la ganadería, que se utilizan para alimentar al ganado, son alimentos que están compitiendo directamente con el consumo humano.
Sin embargo, en situaciones comerciales o de desabastecimiento como las que podríamos afrontar en cambios, si hubiera un cambio en la situación comercial actual, pues podemos ver que la seguridad alimentaria de los humanos es obviamente prioritaria y podría comprometerse la provisión de estos alimentos para los animales, que además, en el caso de la Unión Europea, pues bueno, tenemos una tremenda dependencia, especialmente de la proteína, pero no solo, también de otros nutrientes como las vitaminas, etcétera, que son mayoritariamente importados. Por tanto, es importante trabajar en identificar alimentos alternativos y trabajar en valorar su disponibilidad, su valor nutricional, en qué condiciones pueden utilizarse en las dietas de los animales, su coste y el impacto que pueden tener sobre el medio. Y en este sentido, bueno, pues hay trabajos interesantes sobre insectos o algas, pero también, y valorando también el conocimiento tradicional, pues es interesante trabajar en una mejora de la utilización de cultivos forrajeros locales o de pastos y también en el aprovechamiento de subproductos de la agroindustria o de residuos de distintos orígenes. Esto además puede redundar en una circularidad de los agroecosistemas, porque los animales, tanto rumiantes como monogástricos, con distintas dietas, son muy eficientes en la conversión de este tipo de recursos en proteína animal que podemos consumir los humanos y además en el proceso están restituyendo, generan deyecciones que pueden ser útiles para restituir los nutrientes al suelo. Por último, sería muy importante trabajar en potenciar las externalidades positivas de la ganadería, lo que llamamos la multifuncionalidad o la provisión de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son las contribuciones directas o indirectas que los humanos obtenemos de los ecosistemas y obtenemos muchos servicios ecosistémicos de los ecosistemas agroganaderos. En primer lugar, tendríamos pues, los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, que son aquellos que tienen un valor económico, pues, por ejemplo, los alimentos o otro tipo de productos no alimenticios que obtenemos de los animales, pero también hay otros servicios que no tienen un valor material, que se consideran bienes públicos. Aquí estaríamos hablando pues, de los servicios ecosistémicos de regulación. La ganadería juega un papel muy importante en procesos biofísicos de regulación del clima, del agua, en la polinización, en los sistemas en los que hay pastoreo, en la gestión de enfermedades, servicios ecosistémicos de soporte por su papel en la fotosíntesis o en el reciclaje de nutrientes, o servicios ecosistémicos culturales por la generación de paisajes que tienen un valor recreativo, generación de valores educativos, espirituales o estéticos. Por tanto, es necesario trabajar en el fomento de prácticas ganaderas que permitan secuestrar el carbono en el suelo, es decir, con un aprovechamiento de forrajes, de pastizales que tengan un secuestro neto de carbono, que mejoren la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de flora, de fauna, pero incluso la propia biodiversidad agroganadera. Distintos tipos de cultivos que pueden estar asociados a distintos sistemas de producción, razas, que las razas también son una fuente muy importante de biodiversidad agrícola, etcétera. Prácticas ganaderas que soporten paisajes culturales y que permitan reducir riesgos ambientales. Todos estos beneficios, pues bueno, van a ser percibidos por la sociedad según distintos valores y pueden ser remunerados por las políticas agrícolas a través de ecoesquemas. Y en este sentido, las principales líneas de investigación sería la búsqueda de indicadores precisos que permitan hacer un buen seguimiento del impacto de estas prácticas sobre la provisión de servicios. Y además tener siempre un enfoque participativo, de manera que todos los actores que están implicados en estos aspectos, pues que sus opiniones sean consideradas para no dejar a nadie atrás. Bueno, como he dicho, estas prioridades que desgrano aquí están centradas en la producción primaria, pero me gustaría llamar su atención sobre un documento bastante más extenso desarrollado por la Animal Task Force y presentado el año pasado. Aprovecho también a presentar, bueno, pues la Animal Task Force, como contaba el señor presidente en su introducción, es una asociación a nivel europeo de entidades académicas, pero también representantes del sector privado
sector ganadero y de la producción de alimentos de origen animal, que trabaja a nivel europeo para fomentar la innovación y el conocimiento como fuente de desarrollo de sistemas sostenibles. Entonces, bueno, la Animal Task Force publicó el año pasado esta agenda estratégica sobre la investigación y la innovación en Europa, considerando diferentes dominios, pues el bienestar y la salud, la nutrición, los medios de vida y los recursos naturales, que bueno, los dejo allí la información porque creo que quizá puedan considerarlo de interés. Y bueno, también resaltar que aunque todas estas prioridades, bueno, pues las he ido abordando individualmente y pueden argumentarse de manera independiente, es difícil abordarlas de manera independiente porque son cuestiones muy pluridisciplinares. No se pueden abordar solo desde la genética o de la alimentación, sino que deben considerarse de manera integrada, considerando pues los procesos biofísicos, sistemas socioeconómicos, etcétera, y teniendo en cuenta pues las sinergias entre distintos actores implicados, no solo el sector productivo, sino también la academia y la sociedad que tiene una opinión y que son los que finalmente están comprando todos los productos de nuestros sistemas. Y bueno, por último quería terminar dando alguna pincelada sobre cómo hemos trasladado nosotros estas prioridades a algunos de los trabajos que hacemos en el Departamento de Ciencia Animal del CITA, que es donde yo trabajo. Nosotros trabajamos sobre todo en sistemas de producción de rumiantes y hoy bueno, presentaré alguna cuestión relacionada con los sistemas de producción de vacuno de carne. Hemos trabajado prácticamente en todos los puntos que hemos visto esta tarde en distintos proyectos de investigación, pero hoy me gustaría centrarme en aspectos relacionados con la producción eficiente y de calidad. Cuando trasladamos este concepto al vacuno de carne, estaríamos hablando de producir mejor, no necesariamente más, y reduciendo el ratio entre los inputs, lo que invertimos para producir y el producto que obtenemos. Para ello y secuencialmente, pues deberíamos trabajar en aumentar la producción de terneros, en la mejora de la fertilidad y la vida productiva de las vacas, aumentar el crecimiento, reducir los costes sobre todo de alimentación, fomentando una economía circular y aumentar el valor añadido de los productos mediante la obtención de productos de calidad diferenciada. Y hoy realmente me gustaría centrarme en el primer aspecto y sobre todo la optimización de la vida productiva de las vacas nodrizas. Cuando hablamos de la optimización, en realidad hoy lo que voy a hablar es de cómo reducir los periodos improductivos. Periodos improductivos en las vacas nodrizas tendríamos los periodos que se producen pues, entre la cría de un ternero y la gestación del siguiente, pero un periodo improductivo muy importante es el que se da desde el momento que la ternera nace hasta que se produce su primer parto. De los sistemas de producción de vacuno de leche, que son algo más precoces reproductivamente, sabemos que se puede adelantar el primer parto a una edad próxima a los 2 años y esto también se ha trabajado en el vacuno de carne. Adelantar la producción, el primer parto en las vacas nodrizas a los 2 años, en referencia a los prácticamente 3 años que tenemos como media en España, permitiría aumentar la productividad a lo largo de su vida útil y reducir la huella medioambiental de la fase de recría. Sin embargo, para poder hacer esto tienen que darse una serie de condiciones, porque bueno, pues hay una serie de momentos clave en la vida de una vaca para los cuales se han establecido algunos requisitos mínimos de desarrollo para garantizar que el animal va a tener un desarrollo suficiente y mantenido durante toda su vida productiva. Por ejemplo, se establece que en el momento de la primera cubrición las novillas deberían tener al menos un 65% de su peso adulto para garantizar un buen desarrollo en el posparto y que eso tiene que trasladarse a un 80% del peso adulto en el momento del primer parto para garantizar que ese ciclo se va a reproducir durante las lactaciones sucesivas. Entonces, nuestro objetivo sería valorar en qué condiciones podemos llegar al primer parto a los 2 años. En el caso de los sistemas extensivos, esto podría ser un poco más complicado, el establecer planes de gestión de la recría con niveles nutritivos muy
muy afinados en determinados periodos, porque cuando hablamos de sistemas extensivos tenemos una variación muy importante, tanto en la calidad como en la disponibilidad de los recursos en distintas épocas del año. Por tanto, es fundamental saber el efecto que puede tener una variabilidad en este sentido en el crecimiento de los animales y en qué condiciones podremos alcanzar este objetivo de primer parto a los 2 años en función de los recursos que tenemos. Bueno, cuando se da un periodo de subnutrición va a tener diferentes consecuencias en función de en qué momento del desarrollo fisiológico del animal ocurra esta subnutrición. En nuestro equipo, bueno, pues hemos trabajado con diferentes niveles nutritivos en distintos momentos del proceso de desarrollo de los animales, desde la gestación hasta la vida postnatal, y hemos visto, bueno, pues que puede tener diferentes influencias sobre el desarrollo embrionario y el desarrollo del animal, un poco en función de en qué momento ocurre. En el caso, por ejemplo, de la vida postnatal, pues podría tener un efecto sobre el crecimiento estructural, el desarrollo del tracto reproductivo y la fertilidad a futuro, la glándula mamaria y la producción de leche y sobre la vida útil del animal. Entonces, voy a presentar brevemente un trabajo sobre los efectos que los diferentes planos de alimentación durante la lactación y la recría podrían tener sobre el estado metabólico y endocrino y el rendimiento productivo y reproductivo de las novillas y ver en qué condiciones podría darse ese primer parto a los 2 años de edad. Bueno, este sería el diseño experimental del trabajo. Teníamos un número importante de animales, de vacas utilizadas en distintos años que respondían a este manejo experimental. Lo que hicimos fue con hembras, a partir del momento de nacimiento, se aplicaron 2 planos de alimentación durante la fase de lactación y 2 planes de alimentación durante la fase de recría, de los 6 a los 15 meses, de manera que tuviéramos una combinación de distintos crecimientos en las distintas fases. Crecimiento alto o bajo en la fase de lactación junto a la madre y crecimiento alto o bajo en la fase de recría hasta el momento de la inseminación artificial. Estos trabajos, bueno, pues dieron fruto a una tesis doctoral y dejo allí algunas de las referencias de las publicaciones para más detalle. Con estos animales que utilizamos pues prácticamente unas 70 novillas de 2 razas a lo largo de 3 años, hicimos una serie de medidas para establecer las repercusiones que teníamos sobre las pautas de crecimiento, sobre aspectos reproductivos, el inicio de la pubertad, la fertilidad, la duración del anestro posparto en la primera lactación, el rendimiento productivo, el estado metabólico y también el estado hormonal. Para poder alcanzar el primer parto a los 2 años de vida, lo que hicimos fue una sincronización de celos con una inseminación artificial a tiempo fijo a los 15 meses de edad, encaminada a conseguir el primer parto a los 24 meses de vida y una primera lactación en la que los terneros se destetaron pues, tras 4 meses junto a la madre. Bueno, sin prestar mucha atención a los números, lo que me gustaría resaltar aquí es que, bueno, en esta imagen se ve la evolución del peso en la figura y los crecimientos en los distintos momentos de medida. Lo que podemos ver es que, obviamente, en función del plano de alimentación, la evolución del peso fue bastante diferente en las novillas de los 4 tratamientos y que hubo una compensación entre las distintas fases. Diferencias acusadas en la lactación se compensaron parcialmente durante la recría cuando se cruzaron los tratamientos. Cuando, por ejemplo, en el caso de los animales que hayan tenido un crecimiento bajo en lactación, se les dio un mayor suministro de alimentos durante la fase de recría. Sin embargo, en el lote que había tenido siempre un crecimiento más bajo, hubo un retraso permanente en el peso que no se recuperó en ningún momento, ni en el momento de la inseminación, ni al parto, ni en el momento del destete de los terneros. Cuando además hicimos un seguimiento del desarrollo morfoestructural de estos animales con mediciones de distintos parámetros, tanto al nacimiento como a los 6 meses, en el momento del destete, a los 15 meses al final de la recría y en el momento del parto, bueno, pues determinamos la alzada a la cruz, que sería un indicador del desarrollo óseo del animal, el perímetro torácico, que sería un indicador de la capacidad metabólica,
Y finalmente el área de la pelvis, que estaría relacionado con la facilidad de parto. Y vimos que obviamente estaba en cada uno de los momentos estaba relacionado con la alimentación que habían recibido las novillas en las distintas fases, pero lo que me gustaría destacar es que en el caso de los animales que habían tenido un crecimiento bajo durante la lactación y también durante la recría, pues tuvimos un retraso permanente en el crecimiento que no se compensó en ningún momento. Eran animales que tenían menor tamaño, menor peso y que además estaba asociado pues, con unos perfiles metabólicos y endocrinos bastante diferentes en relación a su estado nutricional. Lo importante en este caso también destacar que la pubertad se alcanzó en todos los animales prácticamente al mismo peso. La diferencia de peso es muy reducida entre los distintos lotes. Estaríamos siempre en el entorno de los 330 kilos de peso, que aproximadamente es el 56% del peso vivo adulto en los animales de estas razas. Es una proporción que está muy conservada en las distintas razas de vacuno. Sin embargo, y obviamente en función del manejo que habíamos tenido en la lactación y la recría, lo que fue muy diferente fue la edad en el momento de la entrada de la pubertad. Tuvimos los animales que habían llevado un crecimiento alto sostenido durante la lactación y la recría, entraron en pubertad pues, con una media de 9 meses de edad, mientras que en el caso de los animales de un crecimiento bajo sostenido, la pubertad se retrasó hasta 6 meses. Sin embargo, no tuvimos ninguna consecuencia sobre la fertilidad. Finalmente, cuando analizamos los rendimientos que habían tenido estas novillas durante la primera lactación, durante la cría de sus terneros, desde el nacimiento hasta los 4 meses de vida, bueno, pues lo que vimos era que había un retraso permanente, como decíamos antes, en el grupo de crecimiento sostenido bajo, un menor peso en el momento del parto, una mayor desproporción entre el tamaño del ternero y el tamaño de la vaca, que dio lugar a unas asistencias, a una necesidad de asistencia en el momento del parto muy importante. Como habíamos visto antes, eran animales que tenían un área pélvica más reducida, por tanto, esta estrategia de manejo estaría francamente desaconsejada. Sin embargo, no vimos ninguna diferencia ni en la producción de leche, ni en el crecimiento de las novillas después del parto, ni en el crecimiento de sus terneros. Además, quisimos valorar también si había alguna repercusión sobre la expresión génica en estos animales. Y bueno, al final de la lactación se hizo una biopsia de la glándula mamaria para valorar si había diferencias en la expresión génica en función del manejo que habían tenido los animales durante el periodo experimental. En este caso no vimos ninguna diferencia asociada a la fase de recría, pero sí que hubo algunas diferencias asociadas al manejo que las terneras habían tenido durante la lactación. Las terneras que habían tenido un crecimiento alto durante la fase de lactación junto a la madre en los 6 primeros meses de vida tenían una sobreexpresión de los genes de respuesta inmunitaria. Y además vimos que tenían un recuento de células somáticas algo más elevado sin darse casos de mastitis clínica, lo cual bueno, pues nos indujo a plantearnos dos hipótesis que lamentablemente no hemos podido confirmar. Estos animales que tenían una mayor expresión de genes de respuesta inmune eran más propensos a la enfermedad o simplemente eran más reactivos. Y bueno, como conclusión de este trabajo, pues lo que pudimos ver era que un crecimiento alto, tanto durante la lactación como durante la recría, aceleraba la pubertad, que en todos los animales se alcanzó a un peso similar, pero edad diferente en función del manejo, que no se podría recomendar en ningún caso una ganancia baja sostenida de los 0 a los 15 meses de vida, porque causaría un retraso permanente en el desarrollo al parto y una mayor necesidad de asistencia. Y sin embargo, cualquiera de las otras opciones era suficiente para garantizar que podía realizarse este primer parto a los 2 años de vida. Y en cualquier caso, sin afectar ni a la producción de leche ni a las ganancias de los terneros. Em,
Además de los rendimientos en la primera lactación, es fundamental valorar que, como decíamos antes, esto tiene que replicarse a lo largo de la vida útil de las vacas. Cuando analizamos los crecimientos de una gran población de animales, vemos que las vacas aumentan de peso y de tamaño aproximadamente hasta el tercer parto. Por tanto, no es solo el manejo de la alimentación en estas fases más iniciales, en la fase de recría, en la fase de la primera lactación, sino los efectos que pudiera tener a largo plazo. Por tanto, es necesario que el desarrollo en el momento del primer parto sea suficiente y que también el cuidado de los animales en los partos posteriores sea suficiente para garantizar un desarrollo adecuado de los animales durante todo su ciclo productivo. Es decir, que la toma de decisiones sobre el manejo va a depender del interés económico, de las distintas alternativas, de la existencia de recursos en las explotaciones, recursos forrajeros o pienso que pueden adquirir los ganaderos, del escenario de precios y del potencial impacto que puede tener el manejo después de la primera lactación. Y bueno, con esto simplemente, bueno, pues concluir, esto sería un ejemplo de un trabajo práctico en el que hemos tratado de mejorar la eficiencia productiva en distintas fases, pero se enmarca plenamente en lo que describíamos antes del hecho de que la ganadería se está enfrentando a retos y a mercados globales que requieren soluciones diseñadas a escala local, adaptadas al contexto de las explotaciones. Para ello, la ciencia pues, tiene que responder investigando a distintas escalas. En primer lugar, pues, la relación entre el animal y el medio en el que se explota, enmarcada en un sistema de producción con distintos recursos disponibles, recursos incluido pues, la mano de obra, en la explotación familiar o la diversificación de actividades, etcétera, y en un entorno económico que viene marcado pues, por los mercados, por las políticas y por la sociedad. Y todo esto, bueno, pues sería necesario para el diseño de sistemas competitivos que estén adaptados a los recursos disponibles y que sean capaces de cumplir las necesidades que la sociedad demanda de ellos. Y bien, con esto pues daré las gracias y estoy disponible para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Casapús, por su magnífica intervención. Ha sido muy iconografía, muy exhaustiva. Hemos aprendido mucho, nos ha gustado mucho su conferencia y nos ha abierto un ámbito que hasta ahora teníamos un poco limitado por no tener tantos estudios sobre esto. Y pasamos al coloquio. Si alguien del salón quiere intervenir, la doctora Higuera tiene la palabra. Hola. Enhorabuena por la conferencia, ha estado muy interesante y yo quería hacer una pregunta. No voy a pillarla ni muchísimo menos, por favor. Hoy ha salido un nuevo discurso del Bill Gates que se echa para atrás toda la productividad animal, de que por el cambio climático y por no sé qué y por no sé cuántos, pues entonces que hay que reducir las ganaderías, que hay que hacer un montón de cosas. ¿Lo ha visto? No, no lo he Se ha visto, publicado, ya está. pero no creo que haya cambiado mucho de lo que Sí, dice sí, totalmente habitualmente, ¿o se sí? vuelve atrás, se vuelve Ah, atrás, se se vuelve vuelve atrás. atrás, Ah, le pues da la no. vuelta a la historia. Ah. Entonces yo no sé qué es lo que va a pasar a partir del año 2030, del 2030 al 2050, bueno, yo no lo sé y mucha gente no lo sabe, pero no es que yo no sepa de eso, pero que quiero decir que es que me ha asombrado muchísimo que el señor Bill Gates, que tanto daño ha hecho a la ganadería, ¿vale? Porque ha hecho muchísimo daño con lo del metano y los purines y no sé qué, no sé cuántos, que ahora resulta que se eche para atrás y de un discurso totalmente distinto. Bueno, pues quizá es que ha valorado las cuestiones que estamos comentando hoy. Sin duda, yo creo que la ganadería tiene margen de mejora, porque como todas las actividades tienen un margen de mejora, pero forma parte de la solución, no es solo el problema. Y forma parte de la solución porque es necesaria para producir estos alimentos de origen animal que decimos que son necesarios para alimentar a la población. Es necesaria para mantener los paisajes, los ecosistemas, la producción en muchísimas zonas que no tienen actividades económicas alternativas, la vida en el medio rural. Es necesaria para muchas cosas.
Sí, pero poco a Entonces, poco con esos criterios nos estamos cargando la agricultura, los ganaderos jóvenes y toda esa serie de historias nos estamos cargando ahora mismo. Porque no tienen ilusión y no tienen ilusión porque no tienen futuro. Porque es que les dicen que no van a tener ningún tipo de futuro. bueno, ahí tenemos también que hacer todos un poco nuestro análisis de hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Si valoramos la necesidad de tener agricultores y ganaderos y de tener alimentos en el mercado, tendremos que ver hasta dónde estamos dispuestos a pagar. Lo vamos a pagar los consumidores, se les va a retribuir a través de políticas justas. Está claro que cuando tienen un sobreprecio o tienen una actividad que no es económicamente rentable, si queremos que esa actividad se mantenga en el territorio, tiene que ser rentable y se tienen que repercutir los precios en la cadena. No pueden cargar todos. Pero los chinos estarían encantados de entrar en el mercado europeo. ¿Alguna intervención en la sala? Adelante. Buenas tardes, doctora Casasus. Gracias, ha sido muy esclarecedora efectivamente la conferencia y muy documentada. Mis preguntas, bueno, son dos cuestiones referidas a la primera parte de la conferencia, de objetivos y retos. Una opinión personal, si en algún momento la investigación científica que se va desarrollando y la publicación de esas investigaciones llegará a revertir, está un poco unido con la pregunta de la doctora Higuera, llegará a revertir la actual tendencia de alimentos de procedencia animal. Si no llegan a desaparecer, se reducen al mínimo en cualquier dieta que llaman saludable. Y la segunda cuestión sería, me ha quedado claro que España es una potencia ganadera, pero entre el 12 y el 18% solamente de los ganaderos tienen menos de 40 años, es decir, no hay reposición profesional. ¿Es porque no es atractivo económicamente o es porque la tendencia de las explotaciones agrarias, tanto agrarias como ganaderas actuales, la tendencia es a grandes empresas y menor número de ganaderos? Gracias. Gracias. Bueno, pues empiezo por la primera. Yo creo que es un problema de la transmisión del mensaje. Hay grupos de presión que transmiten un mensaje de manera muy efectiva y nosotros quizá no somos tan efectivos en trasladar resultados objetivos en los que sí que se ha valorado. Por ejemplo, en el caso de la inclusión de los productos de origen animal en las dietas, como comentaba antes, cuando hablamos de malnutrición no estamos solamente hablando de países lejanos. Aquí tenemos, por ejemplo, adolescentes que no tienen un consumo suficiente de hierro y a los que se recomienda que tengan un consumo más alto de carne, que no estamos hablando de nada muy lejos y eso está muy comprobado. Con respecto a la segunda parte, yo creo que la cuestión del relevo generacional es una cuestión multifactorial. El acceso a la producción, tanto agrícola como ganadera, para los nuevos entrantes es una cuestión también de gobernanza. A veces se puede heredar la explotación, pero a veces es difícil ser una persona que entra de nuevo, que tenga acceso, bueno, construir un rebaño ganadero, tener las instalaciones, tener las tierras, no es fácil y es necesario desarrollar sistemas de gobernanza para que esta gente que tiene interés pueda acceder a tener explotaciones ganaderas. Desde luego consiste en hacer atractivo el sector. Atractivo solo puede ser si es económicamente viable, si está bien apoyado y si las localidades donde se va a desarrollar la vida de esas personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería tienen suficientes servicios. Por tanto, pues es un problema que hay que abordar desde muchos frentes, no solo desde la producción primaria, sino también desde el desarrollo rural. En cuanto a la producción primaria, es verdad que para los jóvenes puede ser muy importante la cuestión de la conciliación, es decir, la calidad de vida en el sentido del tiempo dedicado a la actividad ganadera, pero se están desarrollando muchas estrategias de manejo que facilitan esa conciliación. Estrategias organizativas de organización del trabajo, grupos de asociacionismo que permite cubrir los turnos o vacaciones, etcétera, de los ganaderos y estrategias de manejo dentro de la explotación que facilitan el rebaño. Por ejemplo, cuando hablamos del pastoreo, pues tenemos muchos medios técnicos que sin ser
excesivamente caros o de una tecnología muy complicada de manejar, facilitan mucho el manejo de los rebaños, por ejemplo, en pastoreo. Y yo creo que eso puede hacer más atractivo la actividad para los jóvenes. Sí. ¿Alguna intervención más en la sala? Adelante. Buenas tardes, soy Carmelo García Romero, miembro de esta academia. Bueno, aunque llego un poco tarde, pido disculpas por ello, pero el tráfico está infernal. Vengo de Toledo. Bueno, me ha gustado la línea de la conferencia, ¿no? Y me ha gustado, pues bueno, estos estudios que se hacen en el CITA de Zaragoza, ¿no? Que conozco en este sentido. Y yo le quería saber su opinión sobre dos cuestiones. Ya sabe que en Europa, pues bueno, estamos caminando, ¿no? hacia la sostenibilidad de los sistemas, ¿no? Ahora hay impacto verde, que no vamos europeo, un plan verde europeo ahora mismo. Y en relación con ello y con la línea de estudios que está llevando a cabo, ¿no? Que bienvenido sea, ¿no? Lo que es sistemas convencionales, hacerlos algo más sostenibles, ¿no? Desde el punto de vista de la calidad y medio ambiente, etcétera, etcétera. Dos preguntas le quería hacer. ¿Qué opinión técnica le merece lo que es la ganadería ecológica y orgánica para otros países en función de los países? ¿Y qué puede aportar en relación con todo lo que nos hemos hablado? Y en segundo lugar, dentro de la línea concretamente de insumos veterinarios, en la línea de lo que son tratamientos, ¿qué papel puede tener la fitoterapia en todo este contexto que nos ha hablado? Y bueno, ya decir como de formación de investigación, si tienen pensado establecer su departamento alguna línea en este sentido, ¿no? O si no la hay a medio plazo o largo plazo, porque realmente son líneas que entran dentro de lo que es el programa europeo de verde y sostenibilidad, ¿no? Y me ha parecido no oír nada, pero bueno, he llegado tarde, tampoco no... Sí, es verdad que no he comentado nada. Gracias. Sí. Es verdad que no he comentado nada, pero sí que son líneas que hemos abordado. En nuestro caso hemos trabajado sobre todo en el manejo de la alimentación compatible con la ganadería ecológica, entre otras cosas porque nosotros trabajamos sobre todo con nuestras propias fincas experimentales que por las condiciones en las que trabajamos no pueden estar certificadas por los correspondientes comités de agricultura y ganadería ecológica regionales, y lo que hemos hecho ha sido distintos ensayos en los que tratábamos de valorar cómo distintas pautas de manejo, sobre todo de la alimentación, podían ser compatibles con la producción ecológica, tanto en terneros como en corderos. En el caso de los rumiantes, como sabe, pues la limitación es que al menos el 60% de la dieta diaria debe estar constituida por forrajes o pastos, y hemos hecho distintos trabajos, tanto con manejo con dietas en establo que tenían ese mínimo del 60% de forrajes, distintas maneras de limitar el consumo de pienso, y con dietas también en pastoreo, porque consideramos que si bien no es... como comentábamos antes, en la ganadería no hay una solución en agricultura y ganadería no hay una solución que funcione para todo el mundo, pero desde luego tiene un nicho de mercado y un nicho productivo que puede ser muy interesante para aquellos que tienen unas condiciones en las que pueden aplicar la ganadería ecológica. Desde luego nosotros cuando lo hemos aplicado en nuestras fincas era perfectamente factible por la parte de alimentación, que no podíamos aplicar otras pautas. En cuanto a la fitoterapia, en ese sentido nosotros no tenemos ninguna investigación, pero qué duda cabe de que la fitoterapia es la base de la farmacopea tradicional, por tanto, sin duda tiene que tener una buena base para ser la solución a muchas cuestiones que no necesariamente tienen que pasar por tratamientos alopáticos. Muy bien, muchas gracias. La doctora Cuellar, perdón. Sí, adelante. Es una pregunta muy corta. Enhorabuena por la charla, y conozco los trabajos del CITA de la época de Joaquín Uriarte. Sí. Yo soy parasitóloga. Vale. Y entonces me pregunto si en estos estudios que estáis haciendo de manejo, sobre todo ecológico, habéis contado con todos esos otros seres vivos que se van adaptando y que viven con ellos y que pueden tener ciertas condiciones que
que son los parásitos de la hierba, claro. Sí, bueno, en el caso de los ensayos que hicimos en manejo ecológico no era un objetivo de los ensayos porque, como digo, estaban más encaminados a temas de alimentación y repercusiones sobre la calidad de la canal y de la carne, pero sí que se determinó en algunos casos efectos que podían tener sobre las infestaciones parasitarias, sobre todo gastrointestinales. Tenemos compañeros que siguen trabajando en enfermedades parasitarias y están trabajando también en cuestiones de resistencias y de relación con no solo con el manejo de la alimentación, sino también con la disponibilidad de agua, estrés hídrico, estrés térmico, y hay bastantes trabajos también en esa línea, sí. Tiene la palabra el doctor Antonio Ramón. Muchas gracias. Tomo la palabra para tres cosas. Primero, felicitarla, porque esta conferencia es extraordinariamente interesante, pero al mismo tiempo le voy a hacer un reproche. Es muy grande, es demasiado, es una conferencia Río, es mi consejo, son varias conferencias. Yo hubiera gozado más con la explicación pormenorizada de algunas de las diapositivas preciosas, llenas de datos, de los cuales pasaba usted tan deprisa. Y finalmente, para hacerle una pregunta, no ha mencionado para nada dos cosas. Las razas, ¿qué razas son con las que usted trabaja? ¿Y qué programa de mejora genética existe al mismo tiempo? Porque es que supongo que matarán varios pájaros de un tiro, todos los posibles. Y nada más, desde luego, si algo tenía que hacer esta tarde, estoy muy agradecido de haberla oído. Magnífica. Pues muchas gracias por la felicitación y también por la crítica constructiva, que siempre son constructivas. Sin embargo, también le digo que me está diciendo usted que me faltaba información en lo que, en lo que he presentado, lo cual redundaría en complicarlo un poco más, pero encantada de ampliarla. Nosotros trabajamos en las fincas experimentales del CITA con las razas que comúnmente se utilizan en Aragón. En el caso del vacuno de montaña, trabajamos sobre todo con parda de montaña y pirenaica, y en el caso del ovino trabajamos, bueno, cuando hablo de trabajamos, hablo en plural majestático, obviamente yo no soy yo, somos muchos compañeros dentro del departamento y estoy presentando un poco diferentes líneas que las abordamos muchas personas. Hispanas, todas hispanas. De hecho, son razas autóctonas aragonesas. En el caso del ovino, trabajamos con raza aragonesa, con churra tensina, que es una raza de las montañas del Pirineo, y también con la raza ensotana. En cuanto a los programas de mejora genética, participamos de las distintas asociaciones, o somos miembros de las distintas asociaciones de criadores de las 5 razas, y estamos implicados en todos sus programas de mejora. En el caso del vacuno, tanto con ASAPI como con Araparda, que es con lo que yo estoy más relacionada, participamos también en los programas de testaje de sus reproductores. En nuestras explotaciones normalmente la recría siempre es de animales que proceden de nuestra propia explotación, las hembras, y los machos siempre vienen de fuera. Entonces, tanto mediante machos adquiridos como mediante inseminación artificial, ejercemos el testaje de los animales que vienen de los programas de mejora de las asociaciones, y luego también aportamos los datos, tanto en el caso del ganado vacuno como del ovino, de productividad, de calidad, etcétera, para que puedan ser contemplados en sus programas de mejora, en sus valoraciones. Tiene la palabra la doctora Cuellar. Buenas, pues mis felicitaciones, me Gracias. uno al resto. Y mi pregunta es, los ganaderos a la hora de implementar todas estas prácticas sostenibles, me imagino que se encontrarán con infinidad de problemas, de obstáculos, y yo quería saber cómo se incentiva al ganadero a implementar todas estas prácticas que no sea a golpe de normativa, o sea, un incentivo no sé si económico o no sé, ¿qué incentivos tienen?
Pues yo creo que en ocasiones lo que mejor funciona es el ejemplo y en ese sentido los programas de desarrollo rural tienen los grupos operativos, grupos de innovación, etcétera, en los que facilitan la transferencia de conocimientos. Nosotros, claro, yo lo que he presentado aquí son un poco resultados de investigación que luego hemos trasladado a través de proyectos con ganaderos en distintos ámbitos para que ellos pudieran poner sobre el terreno las prácticas y valorar las repercusiones que tenían. Normalmente, cuando una práctica funciona, se vende por sí sola. Es decir, si el ganadero ve que es efectiva, obviamente, y va a favor de la rentabilidad de su explotación, la va a poner en marcha. En el caso de prácticas que pueden ser más restrictivas o a lo mejor más limitantes de manejos habituales y que sean más alternativos, pues normalmente algo que les permita demostrar que tiene una repercusión positiva sobre el medio, sobre la salud de los animales, sobre el bienestar, aunque sea diferente de lo que se hace de manera convencional, también se va a adoptar. Cuando son ya cuestiones que merman los resultados productivos, porque por los criterios que se considere oportuno y que son ajenos al rendimiento de la explotación, suponen una merma, evidentemente tienen que tener una compensación, porque como hablábamos antes, cuando algo tiene un coste y la sociedad lo demanda, pues ese coste hay que repercutirlo de manera justa. Tiene la palabra el profesor Higuera. Buenas tardes, enhorabuena, profesor, por la conferencia. Me ha parecido interesantísima, la verdad es esa. Y sobre todo también me ha parecido interesantísimo en lo que trabajan. Me parece que creo que es buenísimo el intentar reducir la pubertad, el periodo de adelantar la pubertad en los animales para poder que entren ya en productividad. Y me parece un estudio muy completo y muy bueno. Ahora tengo yo dos cosas, nada más. La primera es como filosófica. Es decir, yo creo que ahora la Unión Europea está mandando muchas normativas en One Health, en bienestar animal, todo eso está repercutiendo notablemente en todas las ganaderías, que realmente, como hemos visto al principio de la conferencia, se está reduciendo el número de ganaderías y de bueno, de animales realmente no, pero sí de ganaderías, y eso repercute en el consumidor, en que el precio se encarece, y que luego después los demás países están en otro lado. Y además luego pues estamos hablando de la reducción del metano, reducción del CO2, pero es solo en Europa. En los demás países no reducen nada. Porque por ahora no están ni de acuerdo los grandes productores de CO2 y de metano, porque aquí hablamos mucho de los animales, el metano, pero realmente el primer productor de metano es el permafrost. Tanto en Rusia como en Canadá y en Alaska. Ese es el primero que va al medio ambiente, no el de los animales, el metano que producen los animales. Entonces, mi pregunta es, la investigación que hacemos en Europa, ellos no la van a poder aplicar. Y la investigación que hacen en los demás países no se va a poder aplicar en Europa porque tenemos otras normativas totalmente diferentes. Entonces, me parece como un poco incongruente el que Europa vayamos por un lado y el resto del mundo vaya por otro lado. A ver, yo creo que la orientación en general va en el mismo sentido. El problema es que cuando hablamos de mercados globales, hay mercados de productos, de commodities y hay mercados también de servicios. Lo que es un poco ingenuo es pensar que cuando nosotros establecemos unas condiciones de producción aquí y se va a reducir la producción y vamos a importar productos de otra zona, las condiciones de producción no van a ser las mismas. Y por eso se está hablando pues, de los acuerdos de reciprocidad, qué normas de producción se tienen aquí, qué normas exigimos a los alimentos que vienen de allá. Sería ingenuo pensar que externalizamos, digamos, el problema, ¿no? Claro, y es que es un problema que me veo muy grave porque además yo ahora viajo mucho a Asia. Entonces, yo estoy viendo que los países asiáticos se están preparando justo para eso. Es decir, ellos ya tienen planificado que de 10 a 15 años la producción en Europa va a disminuir muchísimo y que ellos nos van a traer toda la carne. No de vacuno, no es el vacuno. El vacuno en Asia no es que se dé ya, pero principalmente el pollo, sí. Entonces eso puede ser un problema realmente para los ganaderos españoles o europeos. Y la segunda cuestión es si se ha oído o han probado, porque nosotros sí lo hemos probado con otras especies animales, no en vacuno, si, por ejemplo, yo he leído trabajos y he estado con gente de Estados Unidos en los cuales ellos han trabajado con CBD y CBDA y reducen totalmente el metano, o sea, no totalmente, reducen las emisiones de metano, aún disminuyen la pubertad porque los animales se alimentan mucho mejor
y reduce muchísimo las enfermedades. Y además también le reduce el estrés. Ujú. O sea que realmente tendríamos una win-win. planta, un fito que da todo lo que necesitaríamos para poder tener bien a los animales, con todo su bienestar. Nosotros no hemos trabajado en eso porque realmente el enfoque que tenemos nosotros es sobre todo con alternativas de dietas, ¿vale? Trabajamos con forrajes, con distintos subproductos, con aceites esenciales, etcétera, pero no hemos trabajado en eso. No, pues que esto es el aceite. Ahora Claro, está ahí el aceite, claro. el CBD y el CBDA. Sí. En ese sentido, este año hubo una revisión bastante interesante en el Journal of Dairy Science sobre los distintos tipos de aditivos, cómo testarlos, cómo valorar su eficiencia. No recuerdo si en concreto hablaban del CBD, pero había una revisión muy exhaustiva. Ahora el aceite ha salido nuevo hace muy poquito tiempo Vale. y está teniendo unos resultados buenísimos. Bueno, es fantástico porque es investigación que avanza día a día y No, es la línea en la que hay que Por ir. Claro. ejemplo, estamos trabajando bastante con plantas para reducir el estrés en los animales y estamos teniendo resultados muy buenos en vacuno y en porcino. O sea que simplemente con Pues la muy adición de interesante. 2 o Luego 3 hablamos. plantas. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la conferenciante. Yo me uno a las felicitaciones que ha recibido, pero tengo un par de curiosidades. Quiero saber el índice de conversión en vacuno en extensivo y quiero saber también el tamaño de la ganadería rentable en este tipo de explotaciones, número de animales. Muchas gracias. Pues el índice de conversión de vacuno en extensivo depende mucho. ¿De qué estamos hablando? ¿De kilos de materia seca? Porque depende de la dieta que le estamos dando. Es muy fácil medirlo posiblemente en pienso, porque al final los piensos concentrados difieren bastante poco de unos a otros. Quiero decir, pueden diferir en la concentración de proteína. Podemos hablar de unos índices de conversión en torno a entre 4,5 kilos, 5 kilos de materia seca por kilo de peso ganado, dependiendo también del momento fisiológico del animal, del momento de acabado, de la raza, del sexo, depende de muchas cosas. En ganadería extensiva es más complejo porque no es lo mismo que los estemos alimentando con silo, que con heno, que con un heno de... las diferencias en calidad nutritiva de los alimentos son mucho más variables. Nosotros tenemos algunos datos con silo de maíz complementado con piensos, con heno complementado con concentrados, pero no se puede dar una cifra, porque la cifra realmente es un rango muy amplio, mucho más amplio que en ganadería intensiva, en cebo intensivo. Pues muchas gracias. Entonces, no me queda más que levantar la sesión y darle el diploma de reconocimiento que dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento a la doctora doña Isabel Casasus Puello por su intervención en la sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2025 con la conferencia titulada De la investigación a la práctica, cómo avanzar hacia una ganadería europea más competitiva y sostenible. Madrid, a 3 de noviembre de 2025. Firmada por la vicesecretaria y con el visto bueno del presidente. Enhorabuena. Pues muy bien, muchas gracias. Se levanta la sesión. Entonces, es que nosotros